Sigan acá, sí. Bueno, está bien, vamos. Podría apago un segundo, total, vamos. Sí, total, vamos a usar acá el pizarrón. ¿Cuál es la idea? Digo, la idea, la idea del ejercicio. ¿Sí? La idea del ejercicio, en general, ¿alguien puede decir cuál es la idea del ejercicio? Si alguien sabe. ¿Contar la cantidad de asignaciones? No necesariamente contar la cantidad de asignaciones. ¿Qué función? O sea, Es digamos, contar la cantidad de operaciones que hace mi programa. ¿Sí? Que eso es lo que estuvimos discutiendo un poco, que me preguntaban algunos estudiantes, bueno, pero ¿qué operación cuento? Entonces en algún momento decía, bueno, para algunas funciones, para algunos programas, la principal función es la asignación. Por ejemplo, acá lo que hace principalmente son asignaciones. Pero si yo tuviera, por ejemplo, el programa, voy a poner otro programa acá, programa, vamos a hacer esto. El que hicieron en clase de encontrar, ¿cuál era el quinto? ¿El quinto de qué era? De comparar elementos, encontrar mínimo. Encontrar el mínimo. Está bien. Entonces nosotros habíamos hecho un programa en programación 1 que era para encontrar el mínimo elemento de una lista. Voy a escribir estos dos programas para que los tengamos los dos y los vamos a analizar los dos para que se entiendan varias cosas. Entonces vamos a hacer otra función. Vamos a poner def acá, def. Def y def. Vamos a hacer el mínimo. Acá vamos a hacer el mínimo de una lista. ¿Ah? ¿Está bien? sí. Entonces esta función, nada, me hace asignaciones de algo, es una función que no me importa para qué sirve, pero hace cosas. Y esta otra me calcula el mínimo. Y el mínimo de la lista va a ser, voy a poner min igual a lista. En posición 0. Voy a poner acá m, o sea, en la posición 0 para empezar, y después for i in lista if lista en el lugar no, perdón. If i es menor que m, entonces M vale. m es igual a i. Y acá al final, return m. ¿Está bien? Acá yo tengo dos programas. ¿Sí? Un programa que trabaja con números, que n es un número, que la entrada es un número, y otro programa que la entrada es una lista. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que estábamos charlando recién es que a mí lo que me interesa es saber la cantidad de operaciones, ¿entendés? Operaciones por la cantidad de acciones que hace la computadora según la entrada que tenga. Entonces, fijémonos que acá, por ejemplo, lo que está tomando como entrada el programa es un número. ¿Sí? Entonces lo que puede ir variando es ese número. El número es más grande, el número es más chico. ¿No? Sí. En este otro programa, que nosotros tenemos como entrada una lista y que vamos a recorrer toda la lista, la cantidad de operaciones depende no del contenido de la lista, sino del largo de la lista. ¿Sí? Fíjense que yo estoy haciendo un for i in lista. Mientras más larga sea la lista, más veces voy a entrar en el for. ¿Sí? Y en este caso, mientras más grande sea n, más veces voy a entrar en el for. Entonces, lo primero que yo puedo llegar a mirar en estas dos cosas para entender es que en este caso las operaciones van a depender del número que yo le dé, de qué tan grande sea el número que yo le dé. Y en este otro programa, la cantidad de operaciones que haga va a depender del largo de la lista. Si yo tengo más larga la lista, más se va a demorar en recorrer toda la lista para encontrar el mínimo. ¿Sí? Eso como idea general. ¿Está bien?
¿La idea se entiende? ¿Hay alguna duda de ese concepto general ahí? No. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos charlado en clase varias veces es que cuando uno tiene que calcular la cantidad de acciones que hace un programa, lo primero que podríamos hacer es efectivamente contar acción por acción que vas a hacer, ¿no? Entonces podría decir, bueno, hago una acción que sea 4 por 3, después hago otra acción que sea asignar la A y ahí tengo 2 y después tengo el for, pero usualmente eso me agrega muchos pasos, me confunde bastante en cómo calcularlo. Entonces lo que charlamos en clase es que usualmente uno simplifica eso y dice, bueno, yo tengo acá una asignación, bueno, voy a contar eso como una sola acción, que hace una operación y una asignación, chao, cuento una. Pero ¿por qué en este programa, por ejemplo, otra diferencia que hay con respecto a esto es que las acciones que vamos haciendo son asignaciones casi todas, ¿no? Entonces por eso contamos las asignaciones. Porque a mí lo que me interesa es ver cuántas acciones voy a hacer, en este caso son todas asignaciones, bueno, voy a contar la cantidad de asignaciones. En el caso este, y eso es lo que es difícil de ir pensando, ¿cuál es la acción principal? La comparación. La comparación. Porque lo que yo voy a ir haciendo acá, en este programa, que es encontrar el mínimo, es ir comparando elemento a elemento. Y eso yo lo puedo ver acá. En el if i es menor que m. Entonces yo agarro, piensen, por eso es importante a veces pensar un poco qué es lo que está haciendo mi programa. En este programa lo que estoy haciendo es, me paro en el primer lugar y le digo, che, vos sos más grande o más chico, che, voy al segundo, vos sos más grande o más chico. La acción que yo estoy haciendo ahí es comparar. Esto de asignar m igual a i es una sola vez si efectivamente, o un par de veces, si yo efectivamente encuentro que que i es menor que m. Pero lo que yo estoy haciendo, lo que me consume más trabajo ahí es la comparación, i es menor que m. Por cada vez que yo entro en el for, comparo i con m. Y después que sigue, paso al siguiente elemento, comparo i con m. ¿Sí? Entonces, por eso usted me pregunta, bueno, ¿pero qué cuento, profe? ¿Cuento las asignaciones? ¿Cuento las comparaciones? ¿Cuento los returns? Eso depende del problema, ¿no? En este caso, lo que vamos a contar son igual las asignaciones, porque son las operaciones que a mí me consumen trabajo. Y acá en este programa vamos a hacer las comparaciones, que es lo que a mí me consume trabajo acá. Solamente para tirarles, es raro que haya otras operaciones que haya que tener en cuenta, ¿sí? Normalmente son asignaciones o comparaciones y no mucho más, ¿sí? Yo cuando pongo un print es porque, bueno, hago una acción, pero es lo que me permite a mí contar esas acciones que estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, normalmente en un programa no voy a contar prints, pero si de repente el print es la única acción que hace ese programa, es lo que me consume trabajo, bueno, voy a contar cuántas veces hace el print, ¿sí? Esa es la idea, porque a mí lo que me interesa es, mirando estos programas, analizando estos programas, ver cuánto trabajo hace, que es lo que tiene que ver con la eficiencia. ¿Cuánto trabajo hace para resolver un problema? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos de calcular nosotros vamos a calcular dos cosas. Una que ¿eso te responde a vos, Flavia, que estabas preguntando? ¿Qué cosa? Que es cuándo era con un for no, ¿quién me preguntó recién? Que cuándo era la asignación y cuándo era un menor, qué es lo que íbamos a contar, alguien me preguntó No, recién. quería saber si íbamos a contar un nuevo return como una acción, por ejemplo, para definir algún parámetro para el parcial, ¿no? Me tiene sin cuidado, pero si lo querés poner como una acción está buenísimo. Más uno, siempre va a ser más uno, así me decía en un momento. Pero pero así que no te preocupes en ese sentido. ¿Sí? Bueno, entonces, comparé alternando voces. ¿Querés vos resolver uno y yo resuelvo el otro? Bueno, Así como vamos compartiendo. dale. ¿Cuál te gustaría resolver primero? ¿Y ese toma, no? Dale.
Dale, dale. O sea, lo mismo. Una confundí yo, como regla del libro igual, contra el camino más largo. Sí, y acá no tenés más. Como que también, o sea, con las reglas que les di también contaría. Sí. Siempre Sí, uno. por eso ahí contaría uno. Pero ¿por qué lo estamos contando? Porque sí, es como el mostrar las condiciones. Bueno, ¿no cuesta entonces? Dale. Y bueno, yo voy a ir a un juego distinto, como decimos. Dale, tranca, no pasa nada. Bueno, queremos calcular. Perdón, ahí me olvidé. En realidad las cosas que vamos a calcular hoy, ya que estaba diciendo, son, es lo que preguntabas vos, una cosa es T de n y otra cosa es O de n. ¿No? Esta es cantidad de operaciones. Y este es el orden del algoritmo. ¿Sí? Una cosa depende de la otra. Primero calculamos Tn y a partir del cálculo de Tn sacamos O de n. Van a ver que es una pavada. ¿Sí? No se hagan drama con eso. Ahora sí, calculé el T de n. Calculale el T y después le sacamos el orden a partir de eso. Bueno, entonces queremos calcular el T de una. ¿Bien? Yo acá lo que les recomiendo es que usen las reglitas que les dimos En el resumen de Nico. en el resumen que pasamos al grupo, que tiene la regla de los bloques, la del for y while, la del if, ¿y cuál falta? Era de los más pesados. Muy bueno, Soy buenísimo. No te Confesalo. Y le salió el más pesado. A ver. Me lo dijo. Me lo dijo, no le importó nada. Me salió del alma. No lo esperé. Yo pensé que estaba todo bien con vos. En calma te pasa. Pásame un trago. Bueno, ¿cuál regla nos conviene aplicar? ¿Cuál es la única regla que podemos aplicar ahí? Bloque. Seguí hablando. Todavía no. Bien, la de los bloques, porque si yo o sea, la única forma de aplicar el for o el if es que solamente tengo un for o un if, pero acá tengo un for y tengo esto. ¿Cuántos bloques hay acá? 2. Dos, claro. Este y este. Entonces es recomendable primero diferenciar en bloques. Bueno, ¿qué me dice la regla de los bloques? Que esto es igual a, o sea, T de todo eso es igual a Bloque 1. T de bloque 1, que sería A igual a 4 por 3, más T de bloque for. T de bloque 1. ¿Sí? Yo acá pongo 3 puntitos, pero estos 3 puntitos significa todo lo que está dentro del for. ¿Sí? Bien. ¿Esto lo podemos calcular? Claro, voy sumando ahí, Sí. voy haciendo acotaciones a medida que lo van resolviendo. ¿Se entiende por qué esto de la regla de los bloques? Digo así nosotros tenemos, en realidad la cantidad de acciones que va a hacer cualquier algoritmo va a ser la suma de todas las acciones que están una después de la otra. ¿No? Entonces, yo tengo la cantidad de la cantidad de acciones de fun.de-A va a ser la cantidad de acciones que hago acá más la cantidad de acciones que hago acá. ¿No? En este caso una y en este caso la que te haga eso. Pero si yo tengo muchas cosas una debajo de la otra, lo que dice esta regla de los bloques es que la cantidad de operaciones que voy a hacer al final va a ser la suma de todas las que están una bajo la otra. Nada más. ¿Sí? Acá el Nico le pone el nombre de reglas, pero las reglas surgen de esa idea, de decir, bueno, si yo tengo que decir de cuántas operaciones voy a hacer en total con fun.de-A, va a ser estas operaciones más estas operaciones más estas operaciones más estas operaciones
Pero pregunto, siempre se va a dividir en bloques primero, ¿no? O sea, siempre lo que vamos a Claro. hacer primero va a ser bloque. En este caso. Y para resolver el problema es más fácil hacerlo así. Es como cuando yo tengo que resolver una ecuación en matemática. Primero identifico los términos para decir, bueno, resuelvo lo que está en cada uno de los términos y después sumo todo, ponele. Bueno, en este caso, para poder resolver este problema, usualmente lo más fácil es tratar de identificar los bloques que haya y los Para resolver luego uno ir por uno. separando. Es como, los bloques serían como los paréntesis, por decirlo así, ¿no? Digamos, de una operación matemática. Pero yo lo que no entiendo es, Sí. ahí tenemos dos bucles, ¿no? Sí, Y todo, o sea, en total tendría 3 bloques. ¿no? no, Pero pero vos tenés, no, si bien, este es un for, que Claro. adentro tiene otras cosas, pero vos contás el for. Exactamente. Claro, porque digamos, eso se termina ¿Entendés? cuando ese primer for, digamos. Sale de ese primer for cuando termina todo, digamos. Sí, en este otro caso, por ejemplo, yo tengo acá, también tengo un bloque acá y la segunda es otro for. For. ¿Sí? Son dos bloques. Voy con, perdón, antes, para sacar la duda, antes voy con si yo tuviese fun x, ponele, de n, y yo tengo acá for i in 1, 2, 3, por ejemplo, din i, for j in 4, 5, 6, din j, ponele. Yo acá cuántos bloques tengo? Dos. Dos, porque tengo un for y después tengo otro for. Ahora, si este for, el segundo for, estuviera adentro del primero, es decir, pongo acá for j in 4, 5, 6, por ejemplo, in j, para el programa, ¿cuántos bloques hay al principio? Uno solo, pues tengo un for que da la casualidad que adentro de ese for hay otro for, ¿sí? Yo lo que tengo que contar es cuántos bloques hay por cada pedazo de código, ¿sí? Por eso digo, y en este que estaba explicando recién el Nico, yo tengo un for, pero no tengo otra cosa abajo de ese for, sí tengo adentro. Entonces lo que vamos a hacer después es descomponer lo que tenemos adentro. Es como cuando yo tengo 1, ponele 1, más 3 por 4 más 5, por ejemplo. ¿Está bien? Supongo que yo tengo esta expresión matemática. ¿Cuántos términos tengo acá? Dos. Dos, es más. Y... Dos, porque acá hay un más, pero está dentro de este paréntesis. Claro. Entonces, después yo tengo acá otra expresión, tengo 3 por 4 más 5. ¿Y este cuántos términos tiene? Dos. También 2. Pero cuando yo miro la expresión al principio, lo que digo es, che, acá tengo dos términos. Dentro del paréntesis tengo otra que tiene dos términos. ¿Sí? Es lo mismo que estoy haciendo acá con el for. Yo acá tengo uno solo, que adentro tiene otro for. ¿Sí? ¿Alguien se entendió? ¿Sí? ¿Allá está claro? Se miró con cara de ¡sí! No, es que está todavía, bueno. Está en otro Ah, bucle. no sé. Está en otro bucle. Está en el for anterior. ¿Cuál es más o menos, cuál sería la dificultad? El for de primero. De marzo hasta ahora nada, profe, decía más claro. El año pasado dice. Lo dijo él. ¿Se entiende la idea de estamos contando acciones? No, sí, bro. ¿Sí? Sí. A ver, si yo te dijera, por ejemplo, acá una... Marcelo. Ah, No. Marcelo. Ay, vos podés. Te lo Si estoy yo diciendo a vos, tuviera te lo acá estoy fun y ponele DN y tengo acá A igual a 5 y for J in range de N No estoy. paz A igual a 4, ponele.
Supongamos que yo escribí esta función. Hay dos bucles. Hay un solo bucle, acá tenemos un solo for. Ajá. ¿Sí? Parate un segundo. Parate. Vamos a ver bien. Pues también, Marce, déjense. ¿Cuántas? Separan los dos así, le hacemos Vamos. se tiró el centro de la compañera. Marce. ¿Cuántos bloques hay acá? Uno. Tengo dos, tenía dos. Hay dos asignaciones. ¿Cuántos bloques hay? Ahí va Marce. Ahí va. Va Marce. ¿Cuántas asignaciones, Marce? ¿Cuántas acciones hay? ¿Cuántos Viste, bloques? normalmente entendemos los bloques como comandos. Sí. Acá tengo una asignación, acá tengo un for y acá tengo otra asignación. ¿Cuántas acciones hay? Tres. ¿Sí? Esos son los bloques que dice Nico. Tengo primero una asignación, después un for y después otra asignación. Sí. ¿Sí? ¿Acá cuántos tengo? Puede ser una barbaridad, digamos, es cuando empieza el renglón. Si vamos a. Casi que sí, es cuando empieza un renglón. Sí, cuando empieza un comando. Digamos. Adentro. Si está adentro no cuenta. No cuenta. Sí. Claro, eso. Pues gráficamente es así. Sí, no es una barbaridad, está perfecto. ¿Acá cuántas acciones hay? Espérate, la editó él. No, porque yo ya la había dicho, ¿viste? Ah. Yo la dije. Ponele que hago acá y le agrego if a mayor a 18 pass. Ponele. ¿Acá cuántos bloques tengo? Dos. Dos. Tengo un for y tengo un if. Sí. Después que hay adentro de eso, me fijaré después. ¿Está bien? Sí, es el momento de hacer preguntas, así que gracias por hacer preguntas, porque si no después no hay más tiempo para hacer preguntas. Hoy es la última oportunidad de hacer preguntas. Gracias, profe. ¿Estamos? Bueno, entonces básicamente la idea esta de la regla de los bloques es que uno pueda descomponer el cálculo de cantidad de acciones en bloques que hacen cosas. Y esos bloques en realidad son como acciones que tengo, que adentro puede haber más, ¿no? Como las expresiones que nosotros tenemos en matemática con los paréntesis. O sea, yo tengo varios términos, pero adentro de un término puede haber más términos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Querido, ¿Au? ¿Va bien? Sí. Bueno, entonces voy a borrar todas las boludeces que te leen, ¿eh? ¿Aló, Pau? ¿Van bien? ¿Se entiende la idea? Hola. Bueno, continúe, profe Nico. Juan. Bueno, sí, esa es una buena forma de identificarlo, tipo, viendo la altura de orientación, cada uno por separado, pueden reconocer los bloques más fácil. Y esto de los bloques sirve porque si yo tengo 5 for, 5 while, 5 if, es como muy difícil darse cuenta qué eficiencia va a tener el programa. Y de esta forma lo desarmamos en bloquecitos justamente. Y después con estas reglas vamos a seguir desarmando más todavía. En el programa que vos habías visto que había como 5 for, Sí. uno debajo Sí. del otro, no estábamos más dentro Sí. del otro. Bien. Bueno, acá nos quedan dos cosas, nos quedan T de esto y T de esto. T de este, ¿saben cuánto es? 1. Uno. ¿Por qué? Que tiene una Porque es una asignación. asignación. Bien, sí. Esa sería como la regla 0, que no se las doy, pero básicamente T de una asignación me da 1. Sí. Sin esto nada tendría sentido. Entonces, volvamos a la definición de TDN. TDN es cantidad de operaciones. Entonces, por eso pregunta, T de A igual a 4 por 3 es cuántas operaciones hay en ese fragmento de código. Asignación y la de suma. Sí, habíamos dicho que solamente íbamos a usar la asignación. Contamos. ¿Sí? Así no nos complicamos demasiado. Tenemos ahí A igual a sarasasasa. Hay una opción, hay una acción, hay una operación. Acá, ¿qué regla podemos usar? ¿Por qué?
Porque los for. Ah. Muy bien. Hay un for todavía. O sea, no hay un me for, queda. pero todavía no ingresa. Sí, sí, sí. Sí, es bastante sencillo cuándo aplicar cada una, porque si tengo muchos bloques, es regla de bloques. Si no, si tengo una sola cosa, bueno, si es un for, si es un while, si tengo un if. ¿Sí? Y si es asignación, 1. ¿Ok? Bien. La regla de for, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, vos querés calcular la cantidad de acciones de toda esta cosa. Bien. Yo te voy a decir que eso es igual a la cantidad de veces que entre al bucle este más la cantidad de acciones que haya acá adentro. ¿Y cuánto Por. da? Por la cantidad de veces de acciones que haya acá adentro. ¿Y cuánto es eso? Eso es, justamente tenemos esta función que nos calcula la cantidad de acciones que hay, entonces sería t de lo que está acá adentro, por ahora lo pongo así, multiplicado la cantidad de veces que entro al for. Que ¿Sí? son n veces. Claro, en este caso nos damos cuenta que es n, pero si fuese un while es un poco más complicado porque tenés que averiguar cuántas veces entra. En este caso ponemos n. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Qué? Perdón, sí, ahí vamos sumando un poquito. Tanto en el for como en el while va a ser la cantidad de veces que entro al ciclo por lo que está dentro de ese ciclo. Por ¿no? t de lo que está dentro. Sí. Entonces, en el caso de ese for que dice for i in range n, por ejemplo, es bastante sencillo. Porque vos decís, son la n cantidad se de va a veces. repetir n cantidad de veces ese bucle. Pero en while es ¿no? distinto, digamos. Pero en un dependiendo. while podría cambiar, como lo que vimos en el ejemplo ese de profe. ¿Se le ocurre algún ejemplo con log de n? Sí se me ocurre, pero es un poco más complicado. Es decir, pero precisamente porque lo que cambiaba en ese caso era la cantidad de veces que iba a entrar el bloque. No, tal vez porque la entrada n podía ser cualquier valor, pero después lo que vos hacías en el while Hacía que cambiaba entrara- ese n, cambiaba pero la cantidad. dependiendo de la cantidad de veces que Tal entraba. cual. En ese caso es un poco más complicado. Claro, eso sí o sí como que hay que hacer la operación 1, sí o sí. Ujú. Bien. Bueno, y ahora nos queda este t. ¿Este for cuál es? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, el for j. For j en ¿Está bien? Bien. Entonces, estamos calculando el t de este for. ¿Qué regla podemos aplicar ahora? también el for. Exacto, si empieza con for, la del for. Bien, entonces voy a tener que poner acá la cantidad de veces que entre este nuevo for multiplicado t de lo de adentro. ¿Sí? Lo de adentro es k igual 2 más 2, pongo una coma, Y k igual a 2 más. ¿se entiende? ¿Cuántas veces entra el segundo for? N veces. Bien, entonces ponemos n. Pero si ahí el rango fuese hasta 2n, pondría 2n. ¿Vale? Bueno. ¿Sí? El objetivo es que nos quede todo n o todo número. ¿Sí? Que no nos quede ningún t de nada. Ahí sé que terminé. N por... Bien. ¿Qué aplico acá? La 0, digamos. La No. normal. Todavía no. Ah, todavía No puedo hacer eso. Perdón, pues ahí vamos, claro. ¿Dónde estamos parados acá? Contamos esto, entramos en el for y ahora estamos parados acá. Sí. ¿Sí? Lo importante es ver dónde estoy parado en el código. Tengo acá k igual a 2 más 2 y k igual a 2 más 2. ¿Sería simplemente contar cuántas asignaciones hay? Podemos hacerlo, pero si Pero queremos, pues, si queremos ya hacerlo salió del con, bloque. si lo queremos hacer con las reglas que escribió el Nico, yo acá yo tengo 2 bloques. ¿Sí? Pero podrías tener. Muy hermoso. Entre paréntesis. Tendrías que tener. Es como si tuviera un paréntesis acá, sí que digan. Acá yo tengo 2 bloques. Uno que hace una asignación y el otro que hace una asignación. Bueno, yo fui en Vitina. T de k igual a 2 más 2 más t de igual a 2 más 2. K igual a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, acá se puede hacer el paso y poner directamente 2, está bien, pero está bueno que entiendan el razonamiento de por qué aparece un 2 acá. Bueno. ¿Y ahora qué aplico para resolver esta? Vale, cosas que siempre.
A ver, La primera. la de cuenta. ¿Cuál? La primera, la de ¿Está? esa sí. Bien. O sea, esto me da 1, que es una asignación, y este me da 1. ¿Está bien? Cierto. Todo el fondo, silencio. N por N, 1 más 1. Ay, Bien. a ver. Bien. A ver. Uno, logaritmo, a ver. Bien. ¿Y esto cómo lo escribo para que quede lindo? En el 2n cuadrado. cuadrado Bien, n al cuadrado. 1 más n al cuadrado por 2. por 2. Si lo puedes poner más abajo para que no se confunda mucho. Sí. Por 2. ¿Está bien? Esto más lindo todavía sería 1 más 2 n al cuadrado. Y si lo querés más lindo, Es 3. 3. No, 2n No. cuadrado ¿Por más qué 3? Sería 2n cuadrado más 1. Tal cual. Muy bien, Es como claro. te quedas ordenadito. 2n cuadrado Ah, más está. 1. Ahí sería el polinomio simplificado y ordenado de mayor a menor. Sí. Que es a donde deberíamos llegar siempre. ¿O no? Y ahora por último. Perdón, allá levanta la mano el caballero. No, la verdad es que me hace acordar más que todo lo que vimos el año pasado, en las matemáticas, funciones recursivas. Pasamos, por ejemplo, de una lista, sacar todos los números y sumarlos. Pero acá no tenemos ninguna recursión. No, yo sé, pero me hace acordar un poco las operaciones que iban desglosando poco a poco. Eso lo de las funciones recursivas. Te lo recuerdo. En realidad son traumas. ¿Qué no son recuerdos? Son traumas. Yo tengo pesadillas con las Sí, son cosas que quedaron, no pudieron salir de la cabeza. Bien, Sí. entonces, chicos, acá tenemos, calculamos T de N, ¿no? Sí. Dame un segundito. Esto va a ser T de N, va a ser toda esta función que acabamos de hacer. O si la queremos escribir al final, T de N va a ser igual a 2 n cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces, más allá de los numeritos, que tenemos, todos los cálculos que hicimos recién, siguiendo unas reglas medio mecánicas y qué sé yo, fíjense qué es lo que termina pasando, que nos damos cuenta, con esto nosotros lo que estamos diciendo es que la cantidad de operaciones que va a hacer mi programa va a crecer cuadráticamente según el número que yo le estoy dando. Entonces, por decirlo así, de una forma muy chota, si yo le doy a fun de A, le doy el valor 1, T de 1 quiere decir, si yo hago T de 1, me va a quedar 2 por 1 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado más 1, igual 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. más 1, 3. Entonces, fíjense que cuando yo tengo T de N, lo que estoy teniendo es una forma de calcular la cantidad de acciones que va a hacer mi programa según el número que le dé. Entonces, si yo a fun de A le doy el valor 1, me va a hacer 3 acciones. Una acá, otra acá y otra acá. Punto. ¿Sí? Esa es cuando yo digo intuición, quiere decir, esa es la relación que hay entre calcular todo este numerito y lo que está pasando con mi programa. Porque yo al final lo que quiero saber es cuánto esfuerzo gasta mi programa en calcular lo que yo quiero calcular. Entonces, de esta forma, y fíjense, si yo hago T de 2, por ejemplo, acá tenemos, T de 2 va a ser una acción, acá hagamos el cálculo, 2 al cuadrado, 4, por 2, 8, más 1, 9. Entonces, T de 2 va a ser 9. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una acá, y acá hago 2 veces esto, por 2 veces esto, estas dos cosas. Entonces voy a tener 2 por 2, 4 por 2, 8, más 1, 9 acciones. ¿Sí?
Entonces, ese numerito que yo digo T de n, lo que termina haciendo es calcularme cuántas acciones va a hacer mi programa para el número que le estoy dando, o por el largo de la lista que le estoy dando, en este otro caso que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de discutir desde el principio en esta unidad? En esta unidad estamos tratando de ver qué tan eficientes son nuestros algoritmos. Y para eso yo tengo que ver cómo se porta en el sentido de cuánto trabajo hace mi algoritmo para un cálculo que yo quiero hacer. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿puedes repetir cómo se dividen las acciones, las 9 acciones acá en el ejercicio? Que recién dijo, 2 por 2, 4 y una 9. Sí, lo que estoy diciendo acá es, lo que me terminó quedando acá, que yo tengo 9 acciones, Sí. acá por este fórmula que yo hice, si yo lo quiero hacer acá es esto, digo, yo hago un DA de 2, por ejemplo. Entonces acá tengo una acción, después cuando entra acá es for in range de 2. ¿No? Sí. ¿Cuántas acciones tengo acá? Range de 2 es 1 y 2. Entra 2 veces al for. Sí. Entonces entra 2 veces al for, acá. Y ahí también va a entrar 2 También. veces. Acá entra también 2 veces al for. Entonces me hace esta asignación y esta asignación. Tengo una acción, 2 acciones que la repite 2 veces. Entonces Sí. por eso tengo 4 acciones acá. Y a todo esto lo repite 2 veces. Entonces son 4 acciones, 2 veces, son 8 acciones, más una acción que había hecho al principio. En realidad tengo 9 acciones. Eso es lo que yo quiero que vean, que cuando estamos haciendo cálculos de números, no son un número en el aire, así que no tienen un carajo que ver con todo lo que estamos haciendo, sino es que este polinomio, esta función que nosotros hicimos acá de TDN, me termina dando una forma de calcular, sin tener que ejecutar todo el código, cuánto esfuerzo hace mi programa. Porque o sea, esto que acabamos de hacer se lo acabo de relacionar, pero vos no tenés ganas de ver. Y ahora con 3, vamos a ver con 3. Bueno, 3, hago una acción acá, hago un range de 1 a 3, entonces entra 3 veces acá, después entro, y acá entra 3 veces y ese es esto 2, entonces tengo estas 2 por 3, me quedan 6, y otras 3 veces, 6 por 3 queda 18, y una queda 19, entonces es un quilombo. Prefiero tener una formulita, que es la que calculamos recién, que si yo hubiera hecho esto me queda 19, perdón. ¿Sí? Sí. Entonces lo que yo estoy haciendo es, sin calcular, hacer con una fórmula matemática cuánto trabajo hace mi programa. Eso es todo lo que estamos haciendo en toda esta unidad. Toda esta unidad se trata de eso. ¿Sí? Y después veamos de comparar, porque va a haber programas que van a hacer menos acciones y programas que van a hacer más acciones. Eso es lo que yo quiero terminar comparando. Y es más, ahora va el otro punto. Esto es TDN, que es lo que estuvimos calculando hasta ahora. TDN es la cantidad de acciones. Y después tenemos ODN, que es otra función más, que básicamente, no hay una definición demasiado formal, es quedarse con el término más pesado de TDN. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la intuición que hay detrás de esto? Al final, si yo tengo 2x o sea, hago 2dn al cuadrado más 1, si n va creciendo y es muy grande, ese más 1 en algún momento ya no me importa, es una acción más. O sea, tengo 1.000.000 de acciones más 1, tengo 3 millones de acciones más 1, tengo 28.800 millones de acciones más 1. Tiene más peso los 3 millones de acciones que en vez de ser una sola acción. Entonces, la idea que hay de orden es que en la práctica, en el mundo real, por decirlo de alguna forma, nos termina pasando que lo más importante al final es el término más pesado del polinomio. Por eso yo lo pongo al lado a la izquierda para que quede clarito. Entonces, cuando yo hago el cálculo de TDN, lo que termina valiendo más para ver efectivamente cuánto me consume o cuánto trabajo hace mi programa, es el término que está más a la izquierda, el más pesado.
Y el resto lo despreciamos, se llama. ¿Y tendría que ser todo entero o también vamos a sacar el 2? Sacamos el 2 también. También lo sacamos. Sí, porque por 2, por 3, no me importa. Bueno. Entonces, si yo le digo el orden de esto, 2n cuadrado más 1, va a ser n cuadrado. ¿Sí? Me quedo solamente con el término más pesado del polinomio que calculé. ¿Sí? Eso es el orden. Por eso es que después uno puede decir, ¿y n cuadrado qué es? Es una función cuadrática. ¿Sí? N cuadrado es una función. Vamos todos. N cuadrado es una función cuadrática. N al cubo cúbica. ¿Estamos? Si hago 2 a la n Exponencial. vamos todos. 2 a la n Genial, vamos. Así se le graba. Si es siempre lo mismo, si es igual a 1, Constante. constante. Vamos, si es igual a 1, Constante. perfecto. Y ya. Y si es igual a n, Lineal. n sola. Lineal. Si yo tengo el orden es n, es bien. Entonces cuando vayan a una entrevista de trabajo, no, en serio. Cuando vayan a una entrevista de trabajo y le digan, che, ¿cuál es el orden de esta función que tenemos acá? ¿Qué orden tiene? N cuadrado. No, tenés que decir Exponencial. Cuadrático. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto en una entrevista de trabajo, ¿qué orden tiene esta función? Cuadrático, está bien. Hay que decirlo. Pero me da Orden tiempo que haga el cuadrático. Claro, dame 2 Claro, días. yo le digo, dejame que haga el TDN. Dame un segundito. No, con el tiempo, en realidad lo que termina pasando es que con el tiempo ustedes se van dando cuenta más o menos. Si yo tengo este for y tengo este cuadrático, ya está. Si es que no hay otra cosa. Sí, Claro. si hay cosas raras va a decir, no, che, tiene cosas raras, dame un toque. Pero acabo de decir, ¿y esto qué orden tiene? ¿Lineal? No. No. Rápido. Dame 2 días. Lineal, logarítmica. ¿Cuántas veces entra en el for? Ah, dependiendo del largo. Dependiendo del largo de la lista. Bien, o sea, Lineal. N. N, si es N, Lineal. Ah, es lineal. Ah, pero no importa el if. es que vamos a ver que este if compara todo. Compara O solamente. sea, porque Ah, este if sí. es una acción por acción. Claro, vos Está tenés una tomando, va asignación. comparando uno por uno, entonces tenés una acción. Ah, Intuitiva, yo lo que quería es que vean intuitivamente, si yo tuviera que apostar, ¿qué orden tiene esta función? Quiero toda la plata. Es lineal. ¿Sí? La idea de este tipo de cosas, es que el día de mañana ustedes vean código y digan, esto está programado como el ojete, porque tiene como 8 for dentro del otro. Se puede hacer una forma más eficiente o no, pero la idea es que ustedes pueden ir generando esas intuiciones de qué tan eficiente o qué tan poco eficiente es un programa. Ahora, volvamos al caso. Voy a borrar este. Si quieren lo dejo ahí, borro esto, pero volvamos al caso. Que despertó todas las dudas. El caso original era la suma. Suma de n, que era s igual a 0 y for y in range de n, s igual a s más i. Return S. Y la otra era suma de n con fórmula, era S era igual a n más n dividido 2 por n más 1. Return
Chicos, miren acá un segundo. Gente, todos por favor. Absolutamente todos. No es un truco de magia, pero por favor miren. Si yo estoy en una entrevista de trabajo y miro eso, intuitivamente, así como rápido, así, si yo tengo que apostar, ¿qué orden tiene? Lineal. Es lineal. ¿Dónde está la salida? ¿Sí? ¿Y este? Constante. Ah, Constante. ¿Por qué? porque hay una fundación. Porque hay una sola asignación. Hay una asignación nada más. Siempre vale uno. Entonces, siempre hace una sola acción. Este es de orden Lineal. constante. Suma con fórmula. ¿Qué orden tiene? Este, el segundo. ¿Cuántas acciones hace? Una sola. Entonces, de orden Constante. ¿Y esta cuántas acciones hace? Depende de N. N. ¿Cuántas acciones hace? N. ¿Qué orden tiene? Lineal. Lineal. Bien. Eso es lo que quiero que se lleven de esta unidad. En serio. Pero para llegar a esto que estamos haciendo ahora, tuvimos que estudiar un montón para entenderlo. Pero más o menos se empieza a entender. En una entrevista de trabajo le van a decir, ¿cuánto es el orden de esto? Constante. ¿Cuánto es el orden de esto? Lineal. ¿Sí? Y si yo tengo que ver cuál de las dos fórmulas, porque si yo tengo estas dos formas de resolver este problema, vos ves este código ahí en la entrevista de trabajo y te decís, che, ¿se puede hacer mejor? Sí. Siempre. Vamos, fuerte. ¿Se Siempre. puede hacer mejor? Sí. Sí, ¿por qué? Porque siempre se puede mejorar. No seas tan cholulista. Siempre se puede ser mejor. ¿Por qué puede ser mejor? Porque podemos transformar esa función lineal en constante. Porque este problema tiene una solución más eficiente, que es el de orden constante. Este es de orden lineal y este es de orden constante. Ahora, Entonces, si yo me pregunto cómo hacerlo, bueno, eso ya lo vimos. ¿Está bien? Pero esa es la idea, digamos, que ustedes sepan, a lo que digo, y digo, ahora estamos con estos dos ejemplos pavos, ¿no? El de suma de n y el de suma con fórmula de n. Pero a lo largo de toda la materia vamos a ver, tenemos como 6 unidades más. Cada unidad vamos a ver diferentes formas de resolver un problema y ustedes van a tener que ver cuál es más eficiente que la otra. Por eso vemos esta unidad ahora. Así que, si no les queda del todo clarísimo de qué se trata el orden en esta unidad, lo vamos a seguir viendo el resto del año. Lo van a entender de una Sí, forma. lo van a entender a martillazos. ¿Está bien? Pero la idea es esa, es que ustedes cuando vean un problema sepan identificar que este problema está mejor o peor resuelto. ¿Por qué? Pues yo sé que si yo tengo acá, hago la suma de n y tengo un for y yo sé que se puede calcular con una fórmula, yo sé que puedo hacer un programa que sea más eficiente que ese. ¿Sí? Esa es la idea de toda esta unidad 2. ¿Querés ahora resolver el de calcular el mínimo? Hay una cosita más. Yo le puse la regla del más pesado